Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por acercarse, bienvenidos, buenas tardes. Esperemos que sea una charla menos después de un almuerzo, así que vamos a tratar de que sea dinámica. Como bien nos presentaban, esta charla está enmarcada dentro de uno de los ejes temáticos del Congreso, que es la parte de tecnología, y nosotros puntualmente vamos a hablar de biotecnología. Así que bueno, los dejo con los chicos que van a empezar con la charla. Hola. Aprovecho, me quedo acá. Bueno, mi nombre, como me presentó Walter, es Juan Manuel Villalba, soy licenciado en biotecnología. Y el título de la charla es Biológicos, viejas, nuevas tecnologías para la agricultura. En sí, nosotros aprovechamos también este espacio para presentar Bactul, una empresa incipiente y que se presenta por primera vez en este congreso. En sí, Bactul es una empresa biotecnológica que propone soluciones de alta calidad que mejoran la productividad al mismo tiempo que reducen el impacto ambiental. Y tenemos dos líneas de trabajo principales que son por una agricultura sustentable y trabajamos también sobre la salud y nutrición animal. Un poco el repaso de dónde venimos y cuál es nuestro norte como empresa biotecnológica. Nosotros, el equipo técnico, nos conocimos en los laboratorios de la Facultad de Rosario, realizando nuestro doctorado, y en ese espacio comienzan a surgir diferentes líneas e ideas de proyecto que se fueron materializando, y en 2017 ya iniciamos nuestro propio laboratorio y algunos ensayos de I+D, lo que se llama generalmente laboratorio de garage. De 2017 a 2022 hubo todo un proceso madurativo y donde incorporamos nuevos profesionales con una visión más de negocio, y ya en 2023 comenzamos a participar en diferentes espacios de incubación y logramos una asociación estratégica con una empresa del rubro de fertilizantes químicos, que ya tiene más de 20 años en el rubro, que es Agrefar. Este año fuimos avanzando en lo que es la construcción de nuestra planta de productos biológicos, ensayos a campo, de registro, y tenemos como objetivo ya para fines de este año ya estar en una fase de ensayos a escala industrial en el proceso de escalado, digamos. Y para adelante, 2025 y 2026, ya es una cuestión de comercialización, ya tener las habilitaciones pertinentes y poder profundizar un poco nuestra línea tecnológica en lo que es vacunas, enzimas, biomoléculas y lipopéptidos. Pero como dijimos, Bactul es una empresa biotecnológica. La idea no es contarles a ustedes qué es la biotecnología, porque seguramente en algún momento ya lo escucharon, pero nosotros nos centramos en esta definición para entender un poco lo que es Bactul. Hay un montón de definiciones de biotecnología. Nosotros utilizamos la de la OCDE, que define a la biotecnología como la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a las partes, productos y modelos de los mismos, con el objeto de alterar materiales vivos o no, con el fin de producir conocimientos, bienes y servicios. Bactul en sí es una empresa que se centra principalmente en la producción de conocimientos y de bienes. Ahora bien, nosotros hoy entendemos la biotecnología de una determinada manera y hablamos y escuchamos sobre biotecnología de lo que es hoy, digamos, en las soluciones o en los conocimientos que se producen o en los servicios que brindan las empresas biotecnológicas. Pero, ¿cómo llegamos hasta acá? Un breve repaso evolutivo de la biotecnología. De esto hay un montón de autores que hablan sobre esto. Nosotros elegimos esta, que divide la biotecnología en una fase empírica, una fase transicional, una biotecnología moderna 1, biotecnología moderna 2, y hoy ya estamos en una biotecnología ya de moderna 3, podríamos decir. La empírica, que arranca en los 900 años antes de Cristo y termina en 1680 después de Cristo. En el medio aparecen un montón de eventos. Nosotros resaltamos la invención del microscopio en 1680,
Luego viene una fase transicional que arranca en 1857 y termina en 1860. Lo mismo, destacamos dos personajes, Pasteur y Melden. Luego la moderna 1, entre 1869 y 1953. Acá ya empiezan a aparecer los conceptos que hoy un biotecnólogo utiliza para su día a día en el laboratorio, pero nosotros destacamos un evento que es el de 1872, que es CON. Y en una fase moderna 3, que es el de 1961 a 1977, y en esta fase ya aparecen las herramientas para poder ejercer la biotecnología. Enzima de restricción, resistencia a antibióticos, genes con resistencia a antibióticos y todo lo que es la manipulación de clonado. Como dijimos, nosotros nos centramos en dos eventos que después lo vamos a continuar, el de 1680, que es la invención del microscopio, el de 1872, quien es el padre de la microbiología moderna. Básicamente, entre varias contribuciones a la ciencia, la principal fue la de proponer un sistema de clasificación de microorganismos. Ahora bien, la biotecnología, a diferencia, y probablemente haya mucho agrónomo acá, pero tiene una característica particular, que es una disciplina que atraviesa a todas las áreas de la vida. En el caso de Bactul, en este momento trabajamos sobre la biotecnología verde, la biotecnología blanca, amarilla y café. La verde la agricultura, la blanca la industrial, la amarilla la producción de alimentos y la café la veterinaria. Y después existe toda otra gama de colores que va clasificando la biotecnología, pero en sí la biotecnología es una herramienta fundamental para un concepto que en la actualidad, que es relativamente nuevo. Los países centrales ya tienen sus diferentes planes y estrategias para desarrollarlo, y que Argentina, siendo un país periférico, es referente en esto y también tiene con sus idas y venidas, pero tiene su plan también, que es la bioeconomía. Puede que haya errores en la presentación porque no era la final, pero hago esa breve aclaración. Pero bueno, la bioeconomía es un concepto que seguramente ya todos lo han escuchado, pero principalmente tiene como objetivo desarrollar una nueva matriz productiva sustentable, que no tiene como objetivo reemplazar las matrices productivas actuales, sino es generar una nueva matriz productiva que se acople a las actuales y que las optimice y que las mejore. Esto es el último censo de las empresas biotecnológicas de Argentina. Bueno, están separadas por rubro y Bactul se suma a las 77 empresas biotecnológicas dentro del rubro agropecuario. Como dijimos, el proceso evolutivo de la biotecnología se ha ido acelerando a medida que fue pasando el tiempo, a medida que se han ido generando nuevos conocimientos, nuevas herramientas, y generalmente hoy en en el ámbito agropecuario es más fácil escuchar modificación de semillas, la aparición de incorporación de genes resistentes a determinadas cosas. Bueno, la vida cotidiana también se escucha cuestiones sofisticadas sobre la biotecnología. Pero en sí, cuando hoy se trae el concepto o se habla de utilizar productos como los bioinsumos en general, se genera un cierto debate al respecto, y que si bien no es nuevo ya el bioinsumo, los bioinsumos en general se presentan como algo súper novedoso. Y en sí, principalmente los bioinsumos referidos a los inoculantes o productos a base de microorganismos, se sustentan en dos eventos, uno de 1680, que es un microscopio, y uno de 1872. Y Bactul es una empresa que sus bases teóricas se sustentan en estos dos grandes eventos, que son de 200, 300 años atrás. Ahora bien,
La pregunta que surge de esta revisión histórica rápida es, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué nos parece más sencillo hablar de modificación genética de una planta o proponer moléculas producidas biotecnológicamente que hablar de microorganismos, cuando vemos que tienen más de 300 años? Hay muchas formas, muchas aristas para analizar esto. Nosotros elegimos una que nos parece, que creemos que, siendo biotecnólogos, que creemos que encaja en el fenómeno de los bioinsumos en Argentina. El gráfico muestra la productividad total, es un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, muestra la productividad total en Argentina a lo largo del tiempo. Y lo que se ve, hay dos cambios dependientes, o hay dos cambios de momentos donde hay un aumento de la productividad. Una que se da entre los años 50 y 70 y otra que arranca en los fines de los 80, en los 90. Eso está antecedido en ambos casos, amarillo y verde, en dos eventos. Uno, lo que fue la llamada Revolución Verde, no vamos a entrar en eso porque seguramente ustedes saben muchísimo más que yo. Y otro es lo que es la siembra directa. Tanto la Revolución Verde como la siembra directa también fueron acompañadas de la fertilización. Ya en ese tiempo, incluso en la Revolución Verde, ya la fertilización de los campos era un problema. Como dijimos, el aumento de productividad, este gráfico es a partir del 90, a partir de donde la siembra directa desembarca en Argentina, y se puede ver cómo se puede ver el aumento de la utilización de fertilizantes. En Argentina principalmente fertilizante nitrogenado y fosforado. El gráfico anterior lo que mostraba era producción total. Acá en el Ministerio se puede extraer los datos crudos por si a alguien le interesa. Puedes procesarlo y puedes obtener este gráfico. Este gráfico, cada punto equivale al promedio de 5 años. Y lo que podemos ver para el primer gráfico, no se ve muy bien, este es soja y ese es trigo, para Santa Fe y Buenos Aires, que la evolución, tanto del promedio de 5 años, de los rendimientos por hectárea estimados, que es lo que se obtiene de esa página, tanto para soja como para trigo, una evolución positiva. No se ve, pero lo que obtenemos de esto es que la variación cada 5 años de las series temporales estudiadas de 1970 a 2022 para soja fue de 30 kilos promedios. Es decir, que cada 5 años se aumentaba 30 kilos la productividad por hectárea. Para lo que es trigo, va desde 100 kilos hasta los 130 kilos. La variación cada 5 años. Lo que quiero decir con esto, con el gráfico anterior y esto, es que la incorporación de determinadas tecnologías provocó un cambio irrefutable en el aumento de productividad de productividad de los granos. Este aumento de productividad requirió no solamente maquinaria, la aparición de nuevas semillas, de nuevos químicos, pero se centra también una de las cuestiones fundamentales de la utilización de químicos. La utilización de químicos en cuanto a nitrógeno y fósforo. En cuanto a nitrógeno, la obtención de moléculas de urea o derivados es el gran gasto de energía que se requiere para poder obtenerlo. Y en el caso de fósforo, como utilizando dos componentes de la fertilización más común, es que es un recurso limitado y que ya hoy es limitado. Incluso algunos autores hablan del cuello de la vida sobre el fósforo porque muy pronto se va a acabar, y los lugares donde quedan reservas son lugares muy conflictivos. En sí, hay la incorporación de esta nueva tecnología, llegando a la siembra directa, está atravesada por 3 vectores. Uno, el impacto ambiental, que un poco lo comentamos antes, pero también hay algo que cualquier agrónomo o productor lo sabe, que es
En el caso de la utilización de fertilizante nitrogenado, es la volatilidad o la pérdida o la filtración a napas. Esas filtraciones desembocan en los ríos generan desbalances nutricionales, donde hay proliferación de microorganismos, esa proliferación de microorganismos reduce el oxígeno disuelto y eso genera grande mortandad de peces. Son eventos no cotidianos, pero que ocurren. Otro que hay fenómenos de eso, no hace mucho fue el de lo que ocurrió en Victoria, que fue el agua de bebida para animales de cría, escurren a lagunas que utilizan como bebederos y fallecen por intoxicación por exceso de nitrógeno. Entre otras cuestiones ambientales que más o menos ya todos manejamos. Otro vector fundamental es la coyuntura que estamos atravesando. Al menos proyectar al menos a mediano o a largo plazo la cuestión que hoy estamos viviendo. Todos los grandes proveedores de fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, se encuentran en conflicto. Y si esos conflictos acabaran, también las rutas logísticas se encuentran en conflicto. Entonces, de alguna manera, también hay que empezar a prever y a buscar la forma de amortiguar eso. Y por otro lado, algo que ocurre, que esto me puedo llegar a meter un lío, pero hay diferentes autores que dicen que no, nosotros entendemos que sí, que es el concepto de disbiosis, que es la utilización de utilizar determinados tipos de fertilizantes sistemáticamente genera un desbalance. Un ejemplo claro es una persona que decide tener una dieta rica en hidratos de carbono, tendrá un perfil en su microbioma determinado, y si decide tener una dieta rica en grasas tendrá un perfil de microorganismos diferentes. Lo mismo ocurre en el suelo, y no hablo de la rizósfera, sino hablo del suelo en general. La utilización de fertilizante en la manera que lo utilizamos inevitablemente generó un corrimiento hacia una microbiota determinada. En sí, todos estos factores en el método de producción actual inevitablemente tiene como resultante una pérdida de rentabilidad. Una pérdida de rentabilidad que puede estar dada por un plató en esta evolución que venimos hablando de 30 kilos cada 5 años, 100 kilos cada 5 años, o puede estar dada por una cuestión económica, producto de las materias primas, producto de las cuestiones coyunturales que nos atraviesan. En sí, Agroestrategia, Bactul se asocia a Agroestrategia, y Agroestrategia es una empresa muy particular porque es una empresa dedicada 100% a la producción de químicos. Perdón, Agroestrategia es la empresa con la que hacemos los ensayos. Agrefer es una empresa que hace 20 años que se dedica a la nutrición vegetal química. Identifica todas estas variantes que venimos hablando y propone una solución. Esa solución es un producto que es AgreBio. Con Bactul, junto a Bactul, se desarrolla este producto. Para Bactul, AgreBio no solamente es un producto, sino que se transforma en un concepto. Imaginémonos si de un día para el otro, de una campaña para la otra, todos los suelos fertilizados con nitrógeno se reducen en un 1% la utilización de nitrógeno. ¿Cuál sería el impacto ambiental, el impacto económico? O si reducimos un 10% la utilización de nitrógeno, pero manteniendo la rentabilidad de los campos. Ese es el producto de AgreBio, es un producto, un fertilizante a base de nitrógeno y azufre, compuesto por microorganismos. El concepto, ¿sí?, que no viene a hacer lo que llaman apilamiento de tecnología, es decir, utilizo fertilizante, después agrego un inoculante, después le agrego otro inoculante, sino lo que visualizamos desde Bactul es transformar, como ejemplo, al AgreBio en un paquete tecnológico, como lo fue en su momento la Revolución Verde, como fue la siembra directa,
pensar este tipo de solución a nivel global. Bactul hoy tiene 2 productos que están en fase de habilitación. Ya estamos en los últimos pasos de obtener la habilitación. Uno es un monocepa, BSP, y otro es un consorcio de 4 cepas. La característica en particular de Bactul a la hora de encarar la producción de microorganismos son las esporas. Nosotros solamente nos enfocamos en la producción de microorganismos a base de esporas. Después Marco va a comentar un poco y fundamentar un poco las características que tienen las esporas. Un poco rápido, los ensayos, después tenemos un stand, podemos ir a discutir o a ver la cuestión de los ensayos. Para estos ensayos se realizaron en 3 sitios, este es el promedio de 3 sitios. Es en soja, sin inocular con Brady y sin inocular, digamos, digo esa aclaración porque uno ya asume que están inoculadas. Sobre parcelas que fueron fertilizadas con la dosis recomendada hacia el productor, con la dosis recomendada, y el 80% de la dosis recomendada, pero inoculada con BSP, en el caso de la barra azul. Lo que esperábamos ver acá era que al menos, o lo que buscábamos ver es que al menos ese 20% menos de fertilización sea comparable con el 100%, donde estaba 100% fertilizado. Encontramos una respuesta positiva y en el gráfico de la derecha se encuentran parcelas 100% fertilizadas contra parcelas 100% fertilizadas e inoculadas contra el testigo. Lo que vemos son un 9%, un 14% respecto al testigo y 4,5% respecto al 100% fertilizado. Para el caso del consorcio B4, se realizaron en 4 sitios, este es el promedio, obtuvimos un promedio de aumento de rentabilidad de 6,5% y fue coinoculado con Brady. Y el testigo es la semilla inoculada con Brady. Como dijimos, como venimos diciendo, todas estas tecnologías que nosotros le llamamos viejas, siempre estuvieron ahí. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahora vamos a dar paso a Marco, que va a continuar con la presentación. Hola a todos, mientras espero que carguen la presentación mía, les cuento, yo también soy biotecnólogo, pero además tengo un doctorado en ciencias biológicas y básicamente voy a hablar de lo mismo, pero yo me voy a centrar más en Espora, la nueva era de la agricultura. Bueno, como le dijo Juan, nuestra idea como empresa es el agrebio. Y el agrebio es incorporar bacterias en un fertilizante químico. Acá lo que vemos son Brady, Pseudomonas, Azospirillum, Trichoderma y Bacillus. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos poner bacterias en un fertilizante químico? El fertilizante químico tiene como problema que tiene condiciones que son muy adversas para muchas bacterias. Es decir, que cuando vos lo mezclás, la pérdida de viabilidad de las bacterias es muy grande y generalmente baja tanto el rendimiento que terminan generando un efecto positivo en campo si trabajamos con el producto ya formulado desde un principio y salió de fábrica así. Es decir, que ni Brady, ni Pseudomonas, ni Azospirillum, ni Trichoderma son capaces de sobrevivir. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué sigo sosteniendo que Bacillus sí es capaz de sobrevivir? Es como una contradicción. Es que Bacillus se caracteriza por ser una bacteria que tiene 2 fases de crecimiento. Una fase de crecimiento, que es la que se conoce normalmente como vegetativa. Aclaro por las dudas que me pasó en el stand que Bacillus es una bacteria, no es un hongo. Durante la fase vegetativa, la bacteria es metabólicamente activa, tiene una actividad, se puede reproducir, genera descendencia, pero ¿qué pasa? Hay en un momento donde la bacteria se puede encontrar, por ejemplo, en condiciones donde no hay más nutrientes. O en una condición donde ya ve que la vida de la bacteria va a ser perjudicada y no va a ser posible vivir.
Entonces, a diferencia de todas las demás bacterias que yo le mencioné, genera una respuesta de estrés que genera otro tipo de vida, que es la espora. La espora es, acá la estamos comparando con una semilla de soja, es una semilla. Está latente esperando a que nuevamente las condiciones de vida sean favorables para que la bacteria pueda desarrollarse y crecer. ¿Qué ventajas le dan las esporas? Imagínense que una de las teorías de la generación de la vida en la Tierra son esporas que viajaron en cometas, llegaron acá y las condiciones fueron favorables para que se puedan evolucionar y generar la vida. ¿Qué significa esto? Que las esporas, cuando están en esa condición, tienen alta resistencia a temperatura, a pH y a radiación UV. Pero bueno, ¿qué ventajas me da esto a campo? Un formulado con espora tiene estabilidad a largo plazo, no se necesita ningún tipo de especial de conservación, es decir, no necesito refrigeración, no necesito protección de luz. Elaboración de productos, polvos con equipo industrial a bajo costo. Generalmente, muchas bacterias necesitan para producirse en formato polvo estrategias donde no se pueden aplicar calor, entonces se usan tecnologías como liofilización, pero las bacterias, como le digo, al ser resistentes a altas temperaturas, se puede hacer, por ejemplo, un secado spray que a nivel industrial es una tecnología no es tan costosa hacer. Supervivencia del extrusado, esto lo pongo como algo que es otra parte de que hace Bactul, que es referido a la salud animal. El extrusado es una parte donde se procesan los alimentos para los animales, que generalmente se caracterizan por una cocción a alta temperatura y alta presión. La bacteria es capaz de sobrevivir, es decir, se puede incorporar en ese proceso que es de los primeros procesos de la producción de alimentos para animales. Larga vida útil, una espora en sus condiciones puede vivir años, incluso hay estudios donde vivieron siglos. Resistencia a condiciones ambientales. Pero bueno, ¿que esporula un microorganismo es suficiente? Hay muchos ejemplos de microorganismos que son capaces de esporular, tanto bacterias como hongos, y otros microorganismos como Streptomyces y Helicobacteria, pero todo lo que es del género Bacillus, Planibacillus, Clostridium, se caracterizan por una espora mucho más resistente que estas bacterias. Pero, incluso dentro del género Bacillus, como vemos en esta publicación, no todas las bacterias son capaces de sobrevivir a las mismas condiciones. Esto está generalmente regulado porque, acá me pongo un poco más teórico comparado con Juan, por el sistema de señalización durante la espora, y esto se puede llegar a mejorar, y algo que hacemos en Bactul es formular un medio de cultivo en el cual podemos obtener esporas más resistentes y con mayores títulos. Pero no solamente nos focalizamos en la esporulación, sino en algo muy importante, porque tirar la espora al campo y que después no te germine es todo un problema. Entonces, nuestras bacterias también se caracterizan por tener un sistema de germinación bastante eficiente comparado con otras bacterias que hemos aislado. Y eso fue un criterio de selección que hemos tenido. Y una vez en el suelo, acá se establece todo lo que es efecto PGPR, que PGPR significa efecto promotor de crecimiento vegetal, por sus siglas en inglés. Y acá lo tenemos en dos tipos de efectos. Uno que está relacionado con lo que decía Juan, por ejemplo, que es la bacteria solubilizadora de fosfato, que es tomar el fosfato del suelo, que generalmente, como sabrán la mayoría de los agrónomos, está de manera que no es accesible a las plantas, y lo vuelven de forma biodisponible, o la promoción indirecta, por ejemplo, que puede ser inducir el sistema inmune de las plantas o el control de hongos. Es decir, que esos efectos se generan porque le da una protección que no es directa a la planta, por eso se llaman indirectos. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, pues ya un poco Juan lo comentó, pero Bacillus no es una tecnología nueva.
que nosotros estamos diciendo. Es una tecnología que surge en 1872. En 1872, lo que decía Juan, los clasificó a estos microorganismos. En 1900 ya empieza a haber ensayos en Japón en arroz. Es decir, que estamos hablando de una tecnología que ya tiene más de 100 años. Bueno, ya en 1940, 1960 se empiezan a identificar algunos compuestos, cuáles eran los compuestos que generaban esos efectos en campo. Se identifica una bacteria particular capaz de fijar nitrógeno, que también es esporulada. También se ven que producen, entre 1960 y 1990 se ve la capacidad que tiene de inducir el sistema inmune de plantas. Bueno, en 1978 particularmente es cuando se clasifican los microorganismos como PGPR y ahí Kopler lo mete a Bacillus como un microorganismo que juega un papel importante en PGPR. Seguimos hablando que estamos casi 50 años atrás. Es decir, que es una tecnología, como venimos diciendo, vieja. Y en 1990, en el siglo 1990-2000 se secuencia el genoma completo de algunos bacilos y se produce lo que más de uno conoce, que son los maíz BT, que son los maíz que tienen un gen de un bacilo particular, que es el Bacillus thuringiensis, que tiene una actividad insecticida. Y lo más importante de hoy en día, en la actualidad, son los que se han puesto, son los sistemas de modificación genética, que son mucho más específicos, como son el CRISPR. Entonces, la espora es el pilar de nuestros productos para el campo. Y nosotros lo que podemos clasificar en 5 generaciones de productos. Los monocultivos, los consorcios, los productos en polvo, los productos combinados como PGPR y combinados con metabolitos secundarios. El producto acá que, como mencionaba antes, la solisadero-fosfato, que es un Bacillus amyloliquefasen. Acá hay una imagen representativa que si no tenemos el fosfato, las plantas se desarrollan mucho peor. Nuestras bacterias tienen fitasas y tienen otras estrategias que son capaces de desolizar el fosfato. Y esto es ultramente importante y desarrolla un montón de vías dentro de la planta, que lamentablemente no se ve, que son necesarios para que una planta se desarrolle normalmente, que ahí están enumerados. Bueno, ¿por qué es interesante la segunda generación, que sería el consorcio? Porque muchas veces, como pasa en el fútbol, vamos a hacer una analogía en el fútbol, un solo jugador no es capaz de ganar un mundial. O sea, por más que tengamos a Messi, ya nos pasó en un montón de mundiales, no lo ganamos, sino hasta que no se llevó a un equipo ideal, no se ganó el mundial. Entonces, nuestra idea es tener ese equipo ideal donde funciona a campo. En este momento, nuestro consorcio está compuesto por 4 bacterias, amyloliquefasen, subtilis, valenciensis y siamensis, pero la idea es, aumentando la variedad del consorcio, buscar mayores rendimientos. La tercera generación, que los productos sólidos, la salteé porque medio que ya las comenté antes. Y ahora paso a la cuarta generación, que sería la combinación con productos químicos. Acá tenemos 2 estrategias. Una es el agrebio, que ya lo estuvo hablando Juan y un poco yo, que es incorporar directamente el producto líquido a otro producto líquido. Pero también nuestra idea es buscarla usando mucha tecnología, el coating, estudiando mucho ahí, obtener una gran absorción de bacterias por gránulo de fertilizante químico sólido. De esta manera garantizar una gran calidad de fertilizante. Fui bastante rápido. Bueno, y en realidad esta sería perdón, acá está mal puesto, me equivoqué. La quinta generación son el diseño de metabolitos secundarios incorporados a los productos que estamos trabajando. Esto lo haríamos con una optimización metabólica. Nuestra idea no es la modificación génica.
en una primera etapa, sino que es buscar mediante diferentes medios de cultivos o incorporando diferentes sustancias al proceso productivo en la producción de compuestos que ya producen las bacterias y que sabemos que son benéficos. Por ejemplo, los lipopéptidos. Estos generalmente tienen un efecto sinérgicos que aumentan la eficiencia del biológico en el campo y muchas veces en las condiciones normales de crecimiento se producen en una baja cantidad. Por lo tanto, es muy interesante trabajar de manera de aumentar estos compuestos. Y acá, para ir cerrando, los lipopéptidos, que es el producto estrella con el que estamos trabajando ahora, que estamos tratando de optimizar, son compuestos que, por ejemplo, modificando la fuente de carbono, modificando la fuente de nitrógeno, podemos regular su síntesis. ¿Y qué importancia tienen estos compuestos? Tienen la capacidad de colonizar mejor la raíz, son muchas veces los compuestos que generan la actividad antimicrobiana contra patógenos y se han visto que son inductores del sistema inmune de plantas. Muchas gracias. Bueno. Bueno, gracias Marco, gracias Juan Manuel. Ahora mientras elaboran alguna pregunta, yo tengo algunas preguntas que fui anotando mientras se daba el transcurso de las charlas. La verdad que me interesó lo que presentaste, Juan, del producto Agrevio, de esta combinación entre Bactools y la empresa Agrefert, que es una empresa de fertilizantes tradicionales. Ese producto que diseñaron, que tiene un consorcio bacteriano, si no me equivoco, y que tiene una proporción adentro de ese fertilizante. Vos mencionaste eso como un paquete tecnológico o como una evolución o como una nueva forma de visualizar ese concepto. Corregime si me equivoco, me gustaría que me lo desarrolles un poco más para ver si lo entendí bien. Sí, por ahí no se entendió la charla, pero en sí, Agrevio es un producto, ¿sí? Y lo que desde Bactool, cuando empezamos a trabajar en este producto, obviamente con Agrefer el objetivo era desarrollar un producto en conjunto, que es el Agrevio, pero desde la mirada nuestra de Bactool siempre hacemos esa salvedad. Nosotros somos biotecnólogos y venimos del ámbito académico, y eso también motoriza un poco la forma de ver o visualizar el desarrollo de la empresa. Y desde ese lugar, y desde lo que un poco se vio en la presentación y que todos más o menos saben, de hecho estamos en APRESID, cómo cuando los procesos productivos son atravesados por un cambio tecnológico, generan un impacto, en este caso, en la productividad. Ahora bien, la mayoría de las tecnologías a lo largo de la historia llegan a un plató productivo. En algún momento eso va a ocurrir, sea por lo que fuere, pero hay algo que es muy evidente, es la cuestión del fertilizante dentro de la estrategia de siembra directa. Y como nosotros también entendemos a la biotecnología, a los bioinsumos, de una forma diferente a cómo llegó al sector agropecuario, como una tecnología de sustitución. Y nosotros no lo vemos así porque los resultados son muy evidentes. Imaginemos que esa tecnología, la incorporación de la siembra directa ocurrió entre los 90 y la actualidad. Es decir, hay productores que cultivaban de una forma diferente a la siembra directa y que hoy pasaron de tener rendimiento de 1.000 kilos por hectárea a 5.000 kilos por hectárea en su vida. Entonces, esa forma de entender esa ventana temporal en que esa incorporación de tecnología atravesó a ese productor, nosotros
lo entendemos y Bactul entiende eso, por eso ve a los bioinsumos no como una cuestión ambiental, como una cuestión de sustitución, sino como es un poco lo que son la bioeconomía, que tiene que ver con una matriz productiva que viene a acoplarse a esos sistemas productivos y a mejorarlos, digamos. Y en ese sentido también viene porque también ocurre mucho, que nosotros escuchando un poco hace años sobre la cuestión agropecuaria, cómo aparecen tecnologías que se van sumando. Y nosotros en ese sentido también tenemos una visión distinta, por ahí ambiciosa, pero bueno, no deja de ser una visión utópica que tiene Bactul, que es generar esos grandes cambios productivos, como fue la Revolución Verde, si bien fueron varias incorporaciones, la siembra directa. También pensamos que la incorporación de biológicos en la optimización de la producción de químicos y utilización de químicos puede ser creemos que va a ser un gran salto tecnológico y es ese ejemplo por ahí un poco tonto, pero pensarlo a nivel global, en la reducción de un 1% menos, 1 kilo menos por hectárea de nitrógeno, ¿qué impacto tiene a nivel global? Obviamente siempre sin perder una cuestión de rentabilidad y de productividad, porque por eso somos una empresa y por eso se produce. Y por eso también vino en su momento la revolución verde y la siembra directa, a aumentar la productividad y a resolver también un problema que es inevitable, que es la provisión de alimentos para el mundo. Bien. Bueno, gracias. Tengo una para vos, Marcos, antes de pasar a otras preguntas. En realidad tengo un montón de preguntas, ¿no es cierto? Fui anotando muchas cosas. Pero, ¿cómo piensan o cómo pensás que es el desarrollo futuro de los bioinsumos, ¿no es cierto? También haciendo un poco hincapié en esto de viejas, nuevas tecnologías, es decir, por lo que entendí, son microorganismos naturales los que están usando, ¿no es cierto? O sea, con las bondades de esos microorganismos que tienen, las características, las esporas, etc. Mencionaste algo de los consorcios, me parece que puede ir por ese lado el tema de la evolución. Te dejo la respuesta para no responder yo. Como mostré en la presentación, la idea sí es buscar consorcios cada vez más especializados y por ahí no pensar que todas las tierras son iguales y entonces de tener solubilizadores de fosfato, fijadoras de nitrógeno o algún otro compuesto que hoy hay, pero siempre hablando de esporas. Y buscar soluciones específicas para los campos. Por ahí en Buenos Aires no es lo mismo que en Mendoza. Hoy se acercaron mucha gente de Mendoza diciendo, con esa duda que si en sus campos de Mendoza, con las condiciones climáticas y eso, iban a funcionar los cultivos nuestros. Por ahí con las bacterias que tenemos ahora no, pero es cuestión de buscar la solución a eso. Es buscar cada vez bioinsumos que sean específicos y mejores para cada uno de esos cultivos. Claro, sí, está bien, entiendo, clarísimo. Bueno, no sé si quieren realizarle algunas preguntas a los expositores. Están acá. Yo, mientras tanto, se me ocurre pensar, que es una pregunta para los dos, que responda el que le parezca, es, ¿por qué piensan que estas viejas tecnologías están vigentes ahora? Es decir, por lo que vi la línea histórica tuya, ni hablar de la que cayó en un meteorito, ¿no es cierto? Pero ¿por qué piensan que... Esa es un poco más ambiciosa, ¿no es cierto? Pero ¿por qué piensan que están vigentes ahora cosas que en principio tienen 200 años? No, si querés, la interpretación nuestra de eso es un poco lo que dije antes. La evolución de la diferente tecnología ocurrió tan rápido y con tan buenos resultados que es... y aparecieron otras cuestiones como toda esta cuestión más sofisticada de la biotecnología, que creo que ahí se perdió de vista algo tan viejo como lo decía Marcos, donde los primeros resultados eran de 1900, es decir, resultados agronómicos ya existían. No solamente que en 1600 se inventó el microscopio, es decir, que también la tecnología para empezar a estudiarlo tiene 500 años. Entonces, mi interpretación tiene que ver con eso. Todo ocurrió tan rápido que se perdió de vista. Tal vez las empresas más importantes
de biotecnológicas relacionadas al agro eligieron otros caminos y empujó el avance tecnológico para otro lado. Pero bueno, en sí los microorganismos, los bioinsumos, y los bioinsumos como lo pensamos nosotros, sin organismos modificados, ni obtener moléculas sintéticas, siempre estuvieron ahí, siempre existieron, siguen existiendo. También tenemos que tener una noción de que, si bien hace 600 años que la gente mira en una lupa, en un microscopio, aún hoy se conoce muy poco de los microorganismos y de las bondades de los microorganismos, y aún menos se conoce la capacidad de encontrar microorganismos que se desarrollaron durante millones de años en determinadas condiciones. Un ejemplo de esto, una empresa también conocida acá, que es Punavio, con los extremófilos. Hay otra empresa que hoy se acercó a hablar con nosotros, que trae microorganismos de la Antártida. Todavía eso no se explotó, digamos. La combinación con esos extremófilos, con microorganismos como los que manejamos nosotros, que son más de la zona núcleo. Entonces, bueno, esas combinaciones y las bondades de esos productos, y algo más que tiene que ver más con el proceso, con lo industrial y con lo biotecnológico, que Marco lo nombró, que es producir el microorganismo. Por ahí muchas veces nos ha pasado a nosotros que hablar con agrónomos o con técnicos que estén o con productores, y cae en ese imaginario de, bueno, se pone ahí, crece y después lo tira. Hablando solamente de nuestros microorganismos, sin entrar en los microorganismos que tienen Bradyrhizobium, Azospirillum, Pseudomonas, etcétera, que aparte necesitan un grado de formulación mayor al nuestro. Hablando de nuestros productos, también hay todo un mundo para desarrollar y que no creo que se esté trabajando tanto, que es la optimización metabólica de esos microorganismos. Que es lo que decía Marco, básicamente estudiar todas las rutas metabólicas de los microorganismos y decidir que crezcan eligiendo una ruta metabólica para que produzcan, por ejemplo, hormonas como la leucina, citoquinina, los lipopéptidos. Es decir, que el producto final o el mejor producto todavía, o el producto acabado, está lejos de llegar. Es decir, la llegada de los microorganismos a la producción agropecuaria, desde el punto de vista tecnológico, recién arranca. Después, por otro lado, está la adopción, que es otro mundo, pero creemos que de acá para adelante los productos van a venir cada vez mejores y cada vez van a tener un vuelo tecnológico que hoy no lo estamos dimensionando. Está bien, sí, entiendo. El tema de la adopción de esta tecnología por parte de los productores a veces todavía ofrece un poco de resistencia. Bueno, no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta. Sí. Sobre el tema costo para el productor, digamos, en comparación a lo que se baja. No, lo que durante la presentación, esta no era la presentación, la presentación que había mandado, pero bueno, no importa. Pero en la presentación que debería haber aparecido, aparecía todo no el estudio de costo, que está, si quieren acercarse al stand para no andar en eso, pero en forma de conclusión, todos los resultados que al menos tuvimos nosotros, todos tuvieron un ROI positivo. Todos los ensayos, tanto para BSP como para el consorcio B4, todos fueron positivos respecto al testigo. En el caso que es el que me acuerdo ahora, el de B4 con soja, coinoculado con soja, hubo 4 sitios, había el 45% de los resultados dieron, respecto al testigo, entre el 3,5 y 4,5% de aumento de rendimiento, y el 50 y chirola% del resto de los ensayos dio entre 5 y 8% de aumento de rendimiento. No tuvimos ningún resultado negativo o igual al testigo. Así que bueno, nosotros estábamos muy entusiasmados y no sé si responde a tu pregunta, no tengo el número específico. En el stand te puedo acercar y los chicos te van a hacer más claro. Pero bueno, eso tanto para BSP como para B4 el ROI fue positivo. Muy bien, bueno, gracias Juan. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, 2 preguntas. Cristina Palacio de la UNOVA Pergamino. Estoy en la cátedra de
climatología. La pregunta es si ustedes tienen probado consorcios con otras especies también, en conjunto con Bacillus. Esa es una. Y la segunda es si este consorcio de distintos, digamos, especies de Bacillus se adaptan o cuáles son las localidades, si las localidades son bien extremas o digamos que este tipo de, digamos, de función de las esporas se adaptan a distintos ambientes, como puede ser un NOA, un NEA, más al sur, la provincia de Buenos Aires al sur, o tienen ciertos requerimientos de ambiente. Nosotros, te respondo en función de los ensayos primero, después sigo le respondo lo de microorganismos. Los ensayos se hicieron, estos ensayos que están viendo acá, son, en el caso de 4, en 4 sitios que son diferentes, agroecológicamente distintos. Se ensayó en Rojas, Villa Amelia, Piamonte y Balcarce. Son los ensayos que se ven acá. Y la característica, que también la idea era que se pueda ver, era que vimos nosotros, que en campos donde los rendimientos del testigo fueron bajos, el aumento de rendimiento con el tratamiento fue muy bueno. Pero también ocurre lo mismo en campos donde los rendimientos del testigo fue bueno, el aumento de rendimiento con el tratamiento también fue bueno. Sí, y estamos trabajando en eso, es seguir aumentando los ensayos en distintas zonas, digamos, más extremas, que pueden ser más al sur, más en la zona andina. Pero bueno, nosotros estamos, este es nuestro primer año de campaña y desde el punto de vista de estos ensayos no hubo problema. Y desde el punto de vista teórico no debiera haber problema. Teórico, no tengo resultados para mostrar. Bueno, con respecto a la compatibilidad con otros microorganismos, a campo no lo validamos, pero sí in vitro vimos que con todas las cepas, excepto con Trichoderma, con Azospirillum, Brady, bueno, Brady sí está validado a campo, y con Pseudomonas son compatibles. O sea, no hay una inhibición entre esos microorganismos. O sea, se pueden usar y uno esperaría que... Yo soy muy favoreciente de los consorcios y que sean bien diversos, es decir, que yo esperaría que incluso sean mejores que en combinaciones. ¿Se busca un porcentaje particular de cada uno de los bacilos en el consorcio? En este momento no, en este momento están en proporciones iguales, pero sí la idea es que en algún momento tener un consorcio complejo y que sea específico para la zona. O sea, por ahí si es una zona que tiene una deficiencia mayor en fósforo, que tenga mayor cantidad de bacterias solubilizadores de fosfato, y en otro, no sé, por decirte nitrógeno, si bien el nitrógeno es totalmente aparte porque es atmosférico, bueno, que tenga mayor cantidad de nitrogenado. Ahí también algo que no es menor, que es, y que también pasa a ser un problema para muchas empresas, el tema del esporulado. La incorporación de esporulado a plantas industriales que se producen Brady, Trichoderma o cualquiera de los otros microorganismos que ya más conocidos y más aceptados, es la espora. Hay un cierto grado de miedo a trabajar con esporas. Bueno, nosotros todos estamos formados, básicamente nuestra formación inicial es en espora y en bioproceso, y el otro tiene que ver con el bioproceso, tiene que ver cómo las plantas industriales, los que conocen, la mayoría de las plantas industriales son bioreactores que producen una cepa, después producen otra, y que son sensibles relativamente a los cambios de temperatura, entonces a la hora de esterilizar los procesos es relativamente sencillo. En el caso de espora no es tan sencillo y a la vez cuando uno incorpora consorcios ya tiene que pensar un proceso, una estrategia de producción diferente que ya incluso requiere un cambio de tu proceso productivo. En el caso nuestro, como inicialmente ya arrancamos con esa visión, la planta que se está construyendo está pensada para la incorporación de consorcios. Porque no es lo mismo utilizar en un volumen, que nosotros trabajamos por poblaciones, pero en un volumen
incorporar en un litro, medio litro de cada cepa, 250 mililitros de cada cepa, que empezar a variar eso o incorporar una cepa más, entonces tener un consorcio de 5 cepas, implica una forma de producir muy particular, muy desafiante. Hoy las principales empresas no producen así, y no creo que produzcan así. Yo creo que eso es lo digo como un distintivo nuestro de respecto a eso. Bien, mirá, por allá tenemos una más. ¿Cuánto tiempo sobrevive la bacteria desde que lo aplicás? ¿Y cómo lo aplicás? La bacteria, el producto. El producto colocado en la semilla y después, ¿cuánto sobrevive en el suelo? Sí, tenés evaluado. Yo te voy a dar la respuesta con el dato experimental. Después te voy a dar la respuesta de los extraterrestres. Pero la respuesta experimental, nosotros hoy ya lo tenemos validado más de 2 años. Porque hicimos el producto y hace 2 años que lo venimos siguiendo y sigue estable. En cuanto a la estabilidad de la BCP y B4, lo mismo para lo que es Surco Bio, que es un producto que está dentro de un fertilizante que tiene características muy particulares, el Surco Bio Agrebio, que tiene características químicas particulares que a otro microorganismo no sobrevive. Bueno, con respecto al campo, todos los ensayos que hicimos fueron monodosis. Lo incorporamos en el principio y no se hizo refuerzo. Y los ensayos fueron positivos. Es decir, que la bacteria ahí, no hicimos un análisis del suelo para ver si la bacteria, cuánto estaba, cuánto se germinó y eso, pero estimamos que la estabilidad es alta. Sí tenemos ensayos de inoculación de semillas y cuánto quedan en las semillas. Hasta ahora vamos 6 meses. 6 meses. Sí, 6 meses en carinata y en soja hicimos. Sí, que se inocularon y que permanecieron las semillas. Y ahora te respuesto desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista que es así, que está demostrado experimentalmente, no por nosotros, pero está demostrado experimentalmente. Las esporas, su tiempo de vida es mucho más de 2 años. Ahora la pregunta es, si yo inoculo una bolsa de 100 kilos de soja, ¿cuánto tiempo queda la espora pegada a la soja? Bueno, nosotros lo que venimos siguiendo es que hasta al menos 6 meses hay estabilidad, la viabilidad va a existir, el tema es que no se caigan del coating de la semilla. Y una cosa, en la semilla la espora no germina cuando empieza a germinar la semilla, que ahí se secretan sustancias que sí, esas responden a los receptores que yo mostré antes. Ahí es donde se produce la germinación, no en la semilla. Bien. Bueno, ya estamos sobre el tiempo final. No sé si quieren preguntar algo más, pero hoy mira, allá queda una más. Si uno de los casos testigos fue en el arroz, quiere decir que hay un requerimiento hídrico que no lo vi reflejado en los condicionantes del lugar. No, el arroz fue un ejemplo de hace cuánto se usa el bacilo, que fue un ensayo de 1900. Nosotros no ensayamos con arroz. Pero sí necesitan agua para todo el proceso. Para soja, trigo y maíz. Para cualquier... Sí, fueron en condiciones naturales, no fueron en condiciones controladas de agua. Fueron... Nosotros en los resultados que tenemos las lluvias que hubo, digamos, durante todo el ensayo. No tengo el dato acá, pero en el stand lo podemos buscar y podemos analizar eso. En realidad los resultados tienen análisis de suelo, se hace toda la recopilación de la información. Sí, pero en las tierras áridas, por ejemplo, va a ser también un tema. Sí, por supuesto. Bueno, ya estamos sobre el tiempo final. Les agradecemos muchísimo haberse acercado a este espacio de Bactools. Gracias, Juan. Gracias, Marco, por la presentación. Y los esperamos en el stand en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias.